Pues hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 11, Hechos capítulo 11, y vamos a dar continuación a nuestro estudio acerca de este libro, Hechos capítulo 11. Quisiera que podamos leer de los versículos 1 al 18, y vamos a ver allí a Pedro ante la iglesia de Jerusalén. Hechos 11, versículo 1 al 18, así dice la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, antes de entrar en el contexto y poder comenzar a considerar lo que hemos leído, permíteme hacer una breve introducción acerca del contexto del judaísmo en aquellos primeros tiempos, en aquel primer siglo, en la época en donde sucedió esto aquí con el apóstol Pedro. Dios había escogido en el Antiguo Testamento a la nación de Israel entre todas las naciones de toda la tierra. Dios hace con ellos una alianza que tenía como símbolo la circuncisión. Dios le da a ellos la ley, Dios le da a ellos sus ordenanzas, Dios les da a ellos el culto verdadero, les da el sacerdocio, las escrituras, y les da la promesa de la llegada de un Mesías por el cual serían benditas ellos y también todas las demás naciones. Con todo esto, después que los judíos regresaron del cautiverio babilónico, en el año 540 aproximadamente antes de Cristo, donde ellos fueron enviados a causa de su idolatría, allí en cautiverio, a causa de su incredulidad, ellos interpretaron de manera equivocada la revelación que Dios les había dado a través de Moisés, y ellos comenzaron a pensar que ellos eran la única nación amada por Dios sobre toda la tierra en la cual Dios les iba a dar sus bendiciones. Cuando tú estudias la historia del periodo intertestamentario, o también llamado el periodo del Segundo Templo, que es el tiempo entre Malaquías y el tiempo entre Juan el Bautista, ahí es donde nosotros podemos ver entonces a los judíos cómo ellos tenían esta posición tan estricta. Y es porque ellos fueron asediados durante 450 años, que fue el tiempo que duró ese periodo entre Malaquías y Juan el Bautista. A lo largo de ese tiempo ellos fueron asediados varias veces por varios imperios. No solamente por el imperio persa, sino también más tarde por el imperio helenista, liderado este imperio por Alejandro de Macedonia o Alejandro el Grande, que tenía como estrategia helenizar las naciones que se conquistaban.
Cuando este imperio entonces conquista la nación de Israel, impuso un programa de helenización. ¿Qué significa esto de helenizar? Significa transformar a los judíos en griegos. Que los judíos adoptasen nombres griegos, que ellos adoptasen la religión griega, adoptasen prácticas griegas y por supuesto adoptasen también la lengua griega. Al contrario de los babilonios, que tenían como estrategia deportar a los pueblos a la ciudad de ellos y allí sí transformarlos o helenizarlos en su lengua, en sus costumbres, como hicieron con Israel también. En cambio, los griegos, cuando tomaban una región, ellos no tenían la práctica de deportar o de colonizar, civilizar, de culturalizar las naciones. Perdón, sí, no de colonizar. Ellos tenían la noción de civilizar, de culturalizar las naciones a las prácticas de ellos, la religión de ellos, al idioma de ellos. Entonces ellos intentaron con los judíos hacer esta práctica. Intentaron transformar a ellos en griegos en ese periodo. Intentaron inclusive impedir que guardasen ellos el sábado, que practicaran la ley de Moisés, etc. Un emperador llamado Antíoco Epifanio, para vengarse de los judíos, él sacrificó una cerda en el templo de Jerusalén y puso allí también una estatua de Júpiter. Esto provocó entonces una guerra de los macabeos, así llamados porque fue liberado por un sacerdote judío llamado Macabeo. Y él junto a muchos sacerdotes levantaron entonces una revuelta contra estos griegos, y de esta revuelta surge el conocido fariseísmo. Los fariseos, quienes celaban por las tradiciones de Israel, por la observación más estricta de la ley, y no admitían que los judíos se detuvieran en cumplir las leyes del Señor, las ceremonias que el Señor había dado a Israel, los mandamientos que Dios había mandado también, y resistían entonces la helenización. Hasta aquí estaba todo bien, porque estos judíos eran sinceros y estaban dispuestos a no ser parte de las prácticas de estas demás naciones, sino mantener lo que Dios había establecido en la nación de Israel. Hasta ahí estaba todo bien. Junto con los macabeos, los primeros fariseos. Pero el problema vino después, porque este espíritu nacionalista levantó aún más alto la barrera que los propios macabeos ya habían levantado contra la helenización. Entonces, cuando Cristo viene a este mundo, este es el ambiente que Cristo encuentra allí en Jerusalén. Y es aproximadamente 150 años antes de Cristo cuando estos fariseos comenzaron a levantar leyes que Dios no mandó, costumbres de los padres pasados, y comenzaron a apretar mucho más al pueblo en cuanto a leyes que el Señor no había establecido. Este fue el panorama que Cristo encuentra cuando Él llega a Jerusalén. Entonces, este judaísmo es muy diferente al judaísmo que surgió a través de las leyes que Dios le había dado a Moisés. Porque en el Antiguo Testamento estaba muy claro que Israel había sido escogido por Dios para ser una nación que iba a ser un instrumento en manos de Dios para poder bendecir a las demás naciones, y que a través de los hijos de Abraham las naciones todas serían benditas. Israel sería un emisario de Dios para el beneficio de los demás pueblos que Dios había creado. Este era el concepto entendido antes de todo esto. Pero resulta que todo esto se perdió durante el periodo del Segundo Templo, es decir, este tiempo allí antes del comienzo del Nuevo Testamento. Los judíos se pensaban que ellos eran el pueblo escogido por Dios y que todas las demás naciones, todas las demás personas de los demás pueblos, todas las demás gentes que Dios había creado eran creadas para condenación y para muerte, con las cuales los judíos no debían tener ningún tipo de relación. Ahora, entonces podemos entender, hermanos, la mentalidad del apóstol Pedro. No solamente la mentalidad de Pedro, sino también de los demás apóstoles, juntamente con Pedro. Ellos fueron criados bajo esta realidad y ellos fueron criados bajo esta mentalidad. Y ahora, cuando llega el momento de la esperanza mesiánica, que supuestamente era algo exclusivamente, según ellos, para el pueblo de Israel, ahora parece estarse escapando entre los dedos del pueblo judío para extenderse hacia las demás naciones, y esto seguramente para el horror de muchos judíos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús era judío
Porque la Biblia era judaica, la esperanza mesiánica era judaica, el verdadero culto era de los judíos, los patriarcas eran judíos, los profetas eran de los judíos, entonces los gentiles no tienen salvación. Y lo lógico es que todos los demás se vayan al infierno. Ese era el pensamiento típico del judío de aquella época. Y la mayoría de los convertidos en esa época, siendo judíos, por el hecho de que se hayan convertido a Cristo, no cambiaron en ellos la mentalidad tan rápidamente. Porque ellos continuaban en sus prácticas judaicas con aquella mentalidad separatista y nacionalista. Pero el Espíritu Santo tenía un trabajo arduo en la mente de todos estos judíos que habían creído en Cristo para que ellos pudieran adoptar entonces las normas del nuevo pacto. Esto lo vemos muchas veces en la práctica de Saulo. Saulo también, un hombre que ha sido bendecido por el Señor con todo el conocimiento que Dios le dio acerca de esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo, y vemos a un Pablo todavía también teniendo un poco de esta mentalidad y guardando algunas cuestiones todavía. Nosotros vimos cómo Dios tuvo que convencer a Pedro para tener que ir a predicar en la casa de Cornelio con la visión del lienzo lleno de animales. Pedro mata y come, le dijo el Señor. Pedro dijo: el Señor, de ninguna manera. Ahí estaba el sentir de Pedro: ninguna de estas cosas ha entrado en mi boca. Yo soy un judío practicante y fiel, Señor. Esto no puedo yo permitirlo. El Espíritu Santo también tuvo que hablar a Pedro diciendo que él descienda y vaya con aquellos gentiles, que vayan con ellos porque era él quien los había enviado. En tercer lugar, Dios tiene que enviar un ángel a casa de Cornelio para que luego esta información llegara a los oídos de Pedro, que estaba mandando a enviarlo a él precisamente hasta la casa de este hombre. Miren todo el trabajo que Dios se tuvo que tomar para convencer a Pedro, que el Evangelio tenía que ser predicado también a los gentiles. Y después que todo eso fue consumado, Pedro predica en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos, Pedro bautiza a esos hermanos y los recibe en la iglesia. Entonces esta noticia llega a los oídos de los demás apóstoles, de los líderes que estaban con los apóstoles allí en la iglesia de Jerusalén, en la sede, allí, y confrontan a Pedro. Los apóstoles quedaron tan furiosos con Pedro que llaman a Pedro para poder interrogarlo y que Pedro dé explicaciones de esto que había hecho. Entonces este texto que hemos leído, hermanos, se trata de la defensa de Pedro delante de la iglesia de Jerusalén para dar razón de que por qué él entró en la casa de un gentil, que es lo que vemos en los versículos 1 y 3. La iglesia de Jerusalén se había constituido en ese tiempo como la sede, ¿sí? Como la iglesia madre, si se pudiera decir de alguna manera. ¿Y esto por qué? Porque fue la primera iglesia que nació. También porque fueron los apóstoles que estaban allí, residían allí en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando todos se dispersaron? Los apóstoles se quedaron allí en la iglesia de Jerusalén. Y porque de ella también es que el Evangelio salió hacia Samaria y hacia todos los pueblos dentro de Jerusalén, alrededor. Entonces esa sede física de la iglesia, si se podía decir, estaba allí en Jerusalén. Si bien la iglesia de Cristo, hermanos, es espiritual, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero ella también tiene una expresión física. La iglesia también tiene una expresión local, visible, siendo la comunión y la reunión de aquellos que públicamente adoran a Dios y confiesan la fe en el nombre de Jesús. Y digo esto porque hay algunas personas que no ven la necesidad de una iglesia, que no ven la necesidad de estar en un lugar físico, en un organismo, en una institución, y dicen que uno puede adorar a Dios, que uno puede buscar a Dios, ¿sí?, sin la necesidad de congregarse, estando en mi propio hogar, mirando predicaciones, orando yo solo a Dios y buscando allí adorar a Dios. Pero nosotros no vemos así esto en el principio. Vemos una iglesia física, liderada por los apóstoles y aquí por algunos hermanos también, como dice el texto. ¿Quiénes eran estos hermanos que estaban allí con los apóstoles? A los cuales nombra aquí, ¿verdad? Aquí no está hablando de la iglesia toda reunida, está hablando de los apóstoles, de los de la circuncisión y de unos hermanos. ¿Quiénes eran estos hermanos? Pues estos hermanos eran ancianos.
eran ancianos, eran personas que habían sido escogidas por la iglesia de Jerusalén para trabajar al lado de los apóstoles en la lideranza de la iglesia. Entonces estaban los 12 apóstoles y al lado de ellos ya había un grupo de hombres que ya ejercía liderazgo con ellos, ocupándose en el cargo de la orientación espiritual para ministrar a aquellos miles de personas que se estaban convirtiendo en aquella época. Este tipo de hermanos no habla aquí de cualquier hermano común, sino de hermanos ordenados por la iglesia, dirigidos y señalados por los apóstoles, hombres cualificados y llamados para el ministerio, que ya ejercían el liderazgo supervisado por los apóstoles. Este tipo de hermanos probablemente eran los tipos de hermanos de Jope que acompañaron a Pedro allí en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro se fue con 6 hermanos? Lo dice el relato aquí. Seguramente este tipo de hermanos que se fueron con Pedro eran hermanos con estas cualificaciones. Probablemente no eran hermanos cualquiera, sino hermanos que ya estaban ejerciendo algún tipo de liderazgo en la iglesia de Jope, supervisado por el apóstol Pedro, por supuesto, y que Pedro escogió para ir con él, como hombres entendidos, como hombres fieles para ver lo que Dios iba a hacer en aquella peculiar situación que sería de beneficio también para ellos a la hora de entender lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Estos 6 hermanos que fueron con Pedro no eran cualquier tipo de hermanos, sino hombres capacitados, y probablemente es por eso que Pedro les da la autorización para bautizar a los que habían creído en la casa de Cornelio. Ya eran hombres que estaban ocupando este lugar de liderazgo, al igual que aquellos hermanos que estaban con los apóstoles allí en la iglesia de Jerusalén. Pues tanto estos como los demás apóstoles y los de la circuncisión estaban sorprendidos entonces de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hay algunos que toman como referencia a estos hermanos que acompañaron a Pedro allí en la casa de Cornelio para poder bautizar, y vemos que Pedro como que les da a ellos la autorización para que bauticen. Pedro da la orden para que ellos bauticen. Algunos toman a estos hermanos como hermanos comunes y que luego levantan una doctrina o una enseñanza, un principio para poder que hermanos comunes en la iglesia pueden también bautizar dentro de la iglesia. Y esto no es así, sino que vemos que estos son hermanos que ya ocupaban un lugar de liderazgo y ya estaban siendo adestrados por Pedro para poder cumplir estas funciones dadas a los líderes de la iglesia. Después de estar un tiempo en Cesarea, después de haber dicho esto, regresa a Jerusalén y él es sorprendido con esta pregunta: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este término incircunciso es un término de desprecio. Es un término de desprecio que el judío usaba para aquellos que no eran descendientes de Abraham. Porque una de las marcas de los descendientes de Abraham era la circuncisión. Entonces estaba esta palabra para despreciar. ¿Recuerdan las palabras de David cuando allí en la lucha contra Goliat? Cuando David oyó las palabras del filisteo que estaba desafiando a Israel, él preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Incircunciso era la peor palabra que usaba un judío para despreciar a otra persona. Y aquí le dicen a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí hay un desprecio. Cornelio, su familia, esta gente, ¿por qué has entrado con estas personas y comiste con ellos? No solamente entraste en la casa, sino también comiste con ellos. Esto era algo terrible y abominable para un judío. Hermanos, pueden ver aquí entonces la mentalidad que Cristo tuvo que venir a derribar de todas estas personas. Todo ese trabajo arduo, continuo, que no solamente Cristo comenzó a hacer, sino que el Espíritu Santo tuvo que hacer también en medio de todos esos judíos creyentes de su época. Y si miramos, vemos que aquellos que estaban al frente de esta disputa eran los de la circuncisión, como dice allí. ¿Quiénes eran estos de la circuncisión?
Esto de la circuncisión probablemente eran fariseos, convertidos al cristianismo, pero que todavía mantenían que la circuncisión era obligatoria aún para los judíos convertidos, para que ellos pudieran aplicar a sus hijos y para cualquier otro que quisiera ser cristiano. Ellos decían que ser circuncidarse era una obligación. No bastaba solamente con creer en Cristo, sino que tenía que ser circuncidado también. ¿Por qué? Porque el evangelio es judío, decían ellos, quizás. Entonces había que circuncidar. Entonces los de la circuncisión estaban haciendo este tipo de disputa con Pedro. En los versículos 4 en adelante, Pedro se justifica y aplica por qué él hizo lo que hizo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Hermanos, la expresión más importante de este simple versículo que acabo de leer es contarles por orden. Esto es muy importante. Esto que ha hecho Pedro aquí fue algo muy sabio, porque Pedro se ocupa de contar los hechos en la misma secuencia que fueron sucediendo. Y cualquiera que oye la secuencia de los hechos puede percibir rápidamente que fueron hechos guiados por Dios, que desembocaron en el bautismo de los gentiles y en la integración de los gentiles en la iglesia, y que no había manera ninguna de huir de lo que estaba sucediendo. Es como si Pedro dijese: yo solo me fui dejando llevar a través del entendimiento de los acontecimientos de los hechos. Los hechos que me sucedieron estaban todos apuntando a la misma cosa y yo solo me dejé llevar por la lógica de esos hechos. Y yo les voy a pasar a explicar desde el comienzo y en orden lo que sucedió. ¿Ven por qué era importante esta manera de que Pedro expuso todas estas cosas delante de estos que lo criticaban? Entonces Pedro expone por orden todos los hechos. Y él va desde el versículo 5 hasta el versículo 14 y relata esta historia, ¿sí?, acá dada por Lucas más de una vez. Más de una vez, hermanas. Y esto nos dice que cada vez que nosotros encontramos en la Biblia la repetición de la misma historia, como dicha varias veces, como es este caso, es para dar destaque a su importancia y a la relevancia que tiene este texto que está siendo repetido. Y esta historia está siendo contada repetidamente porque es un momento crítico de la iglesia. Es un momento crítico de la historia de la redención, porque el evangelio está saliendo de la nación de Israel y está pasándose por las demás naciones, está pasando de ser un evangelio nacional a ser un evangelio internacional. El cristianismo está pasando de ser una religión nacional a ser la religión más grande e importante del mundo entero. Así que necesitaba ser repetida esta historia quizás más de una vez. Y este es un momento central de la historia, por eso la necesidad, la importancia de repetir ese relato. Y si esto está siendo repetido es porque es importante, hermanos. Así que vamos a leerlo una vez más también juntamente con el texto para que se nos quede a nosotros aún mejor grabado. Versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego, miren la secuencia de Pedro, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu, aquí está la otra parte, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó, y aquí está la otra parte, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio era un hombre bueno, podríamos decirlo. Era un hombre temeroso de Dios. Él seguramente tenía un vivir irreprensible. Él practicaba buenas obras, era religioso, oraba todos los días, pero Cornelio no era salvo.
Cornelio no era salvo, porque lo que salva es Jesucristo a través del mensaje del Evangelio. Esa no fue la tarea dada a los ángeles, lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, sino fue una tarea de Dios a los hombres. Es a nosotros que Dios nos encargó a hablarles a nuestros semejantes que son pecadores, que ellos no son salvos a través de las obras de la ley, ni por su moralidad, ni son salvos por su religiosidad, sino que Dios en Cristo Jesús ofrece el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados al peor de los pecadores, tanto a judíos como a gentiles. Ese es el gran mensaje del Evangelio que debe ser proclamado de hombre a hombre. Y eso fue precisamente lo que Pedro habló. Entonces Pedro, a la iglesia de Jerusalén, da explicación acerca de estos testimonios que él está relatando aquí. El éxtasis, en primer lugar, que él tuvo, es el lienzo que desciende desde el cielo con todos sus animales, dando a entender a Pedro, ya no hay separación entre judíos y gentiles. En segundo lugar, el Espíritu Santo desciende a Pedro y le dice, ve con esos hombres porque fui yo quien los envié, testificando en el mismo corazón de Pedro y mostrándole el sentido de la visión de los animales. Y en tercer lugar, el testimonio de Cornelio, que se le apareció a un ángel y mandó precisamente de manera personal ir a buscar a Pedro para hablarle la palabra de Dios. Con todo eso, el cuadro parece completo, pero todavía no. Porque desde el versículo 15 al 17, Pedro hace entonces un resumen de lo que sucedió cuando él comenzó a predicar allí en la casa de Cornelio. Entonces él les dice a los líderes de la iglesia de Jerusalén lo siguiente, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, da la idea de que vino sobre ellos repentinamente un poder que los dominó. Esa palabra cayó es como una fiera que viene sobre su presa y la recoge para sí. Es como algo repentino. Cayó, vino encima, los tomó, como quien cae del cielo impetuosamente y con toda la fuerza contra aquellas personas reunidas allí. Es interesante también la comparación que hace Pedro aquí cuando él dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y aquí está la comparación, como sobre nosotros al principio. Es interesante esta comparación. Si nosotros hacemos las cuentas, ya habían pasado al menos 4 años del Pentecostés allí en Jerusalén. Y Pedro no podía recordar otro evento parecido a este en estos últimos años. Él se acordaba del Pentecostés. Si esto fuese el tipo de cosas que sucede todos los días en la experiencia de Pedro y de los primeros cristianos, él diría, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros ayer en la reunión de oración. Pero no es esto lo que él dice. Pedro no tiene ninguna otra experiencia como la que tienen estas personas para contar, a no ser aquella de hace 4 años, allá en Jerusalén, que sucedió con nosotros al principio, dice él. Y esto nos muestra que este tipo de evento no sucedía todos los días, como muchas iglesias afirman tener sobre ellas domingo tras domingo, que el Espíritu Santo cae sobre ellos y los toma, dando allí toda clase de manifestaciones hechas por el Espíritu. Que el Espíritu Santo cayó sobre ellos como cayó sobre nosotros allá en el principio, en el día de Pentecostés. Y en el resto del tiempo, dentro de esos 4 años, no recuerda Pedro ningún otro evento que pudiera usar como referencia a este evento que cayó sobre los gentiles. Y no porque él no lo recordaba, sino porque no lo hubo. No lo hubo. Él podía haber dicho, sucedió con ellos lo mismo que sucedió con los samaritanos, que fue un evento más cercano, ¿verdad? Y que incluso Pedro estaba allí también. Pero el punto aquí es mostrar a estos líderes de la iglesia que la experiencia de Cornelio o la experiencia de esos gentiles era igual a la experiencia de los judíos, para mostrar que no había diferencia y por tanto judíos como gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de la misma manera que ellos en el principio. ¿Ven allí la importancia?
Dice el versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Al decir esto, es como si Pedro dijera, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Ustedes también lo escucharon conmigo cuando lo dijo. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pues hermanos, esto es lo que yo vi suceder. Lo mismo que ustedes escucharon del Señor, yo vi suceder esto. El cumplimiento de las palabras de Cristo se dio lugar allí entre los gentiles. Ustedes también lo oyeron. La conclusión de Pedro la vemos allí en el versículo 17, que después que Pedro expuso de manera ordenada todos los hechos, ahora él amarra todo eso a través de una conclusión que fue, a los ojos de ellos, totalmente lógica. El éxtasis en Jope, el Espíritu Santo mandándome ir con esos hombres, el gentil Cornelio teniendo la visión de un ángel mandándome a llamarme a mí, yo comienzo a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo cae sobre todos ellos exactamente de la forma que cayó sobre nosotros en el principio. ¿Cuál es la conclusión que yo tenía que llegar con todo esto? Como si Pedro lo estuviese hablando a estos líderes. Que Dios está recibiendo a los gentiles en la iglesia como nos recibió también a nosotros. Por tanto, solo me quedaba hacer una cosa, dice Pedro, bautizarlos y recibirlos en la iglesia exactamente de la forma que ellos están. Sin circuncisión, sin darles a ellos la ley de Moisés, sin nada. Recibirlos porque habían creído también en Cristo igual que nosotros. Esa era la única conclusión lógica de los hechos, de esos hechos que Pedro acaba de narrar en orden delante de ellos. Así lo dijo Pedro en el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y esto da a entender que ellos también pusieron su fe en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Como si dijera, ¿es conveniente para mí controlar la voluntad divina u oponerme a los propósitos del cielo? Aquellos que impiden la conversión de las almas se oponen a Dios mismo. ¿Cómo podía yo excluir a ellos de la comunión con Dios cuando ha sido el propio Dios quien los ha tomado en comunión consigo mismo? ¿Ven aquí el sentir de Pedro? ¿Quién soy yo? Si todo esto se derivó, todos estos hechos se derivaron para concluir en la salvación de estas personas. ¿Quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Este relato que Pedro dio de todo el asunto satisfizo a los líderes de la iglesia de Jerusalén y todo resultó en bien. Ellos dijeron, versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, miren, se necesitó una tremenda gracia de parte de Dios. Se necesitó también bastante humildad de parte de todos estos líderes para poder reconocer y aceptar la conclusión de Pedro. Y digo esto porque hay personas que cuando han vertido una censura sobre otra persona, que cuando han vertido un diagnóstico o una presunción acerca de una persona, se aferran a ella de tal manera, por muy claramente que se vea después que es injusta e infundida. Nos aferramos en estar en contra de alguien, en tener nuestra opinión contraria acerca de alguien, por algo que esa persona quizás ha dicho, o por algo que yo creo que he visto, y saco conclusiones precipitadas y erradas, y vienen y me aclaran la cuestión acerca de lo sucedido. No tengo más motivos para seguir pensando mal de aquella persona injustamente, pero resulta que me sigo aferrando a mi censura y a mi rechazo de manera injusta y pecaminosa. Por eso digo, hermanos, que se necesitó una tremenda gracia de parte de Dios
y humildad para quitar eso malo que se había introducido en el corazón, para poder pensar acerca de esos gentiles, esos incircuncisos, sin cordura. Y eso fue lo que sucedió con estos hermanos, porque aunque eran de la circuncisión y su predisposición era en sentido contrario, sin embargo, cuando oyeron esto, cuando oyeron el testimonio, depusieron sus censuras, guardaron silencio y no dejaron nada más contra lo que Pedro había hecho. Porque ahora ellos percibieron que aquello fue una obra de Dios. Fue Dios quien había hecho aquello que Pedro les estaba contando. Era Dios quien necesitaba acercarse a ellos con gracia para que ellos pudieran tener un corazón humilde y poder aceptar y ver aquello que Pedro les estaba contando. Ahora aquellos que se enorgullecían en sus honores como judíos comenzaron a ver que Dios estaba desluciendo su orgullo al permitir a los gentiles compartir el mismo plano de igualdad juntamente con ellos. Y no solo callaron para no altercar más con Pedro, sino que vemos allí en el texto que esos altercados o estas disputas se convirtieron en alabanzas a Dios. Ellos abrieron sus bocas para glorificar a Dios por lo que había hecho por medio del ministerio de Pedro y juntamente con Pedro. Hay regocijo en el corazón cuando nosotros vemos a Dios concediendo la salvación a otras personas, ¿verdad? Tiene que haber regocijo en nuestro corazón cuando vemos que Dios salva a otras personas. No fue así con Jonás, ¿se acuerdan? Jonás no quería de ninguna manera que Dios salvara al pueblo de Nínive. Yo sabía que tú ibas a hacer eso, él conocía a Dios. Por eso yo no quería predicar, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. O como los mismos discípulos con Cristo, cuando ellos pidieron que descendiera fuego del cielo para poder acabar con aquellos samaritanos. ¿Por qué digo que se necesitaba gracia de Dios y humildad? Porque estos hombres que estaban en cierto modo disgustados, ahora resulta que están agradecidos de que su error fuera ratificado. Miren qué bueno. Estaban agradecidos de que su error fuera ratificado y de que Dios hubiera mostrado más misericordia a los pobres gentiles de lo que ellos estaban dispuestos a mostrarles. Y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Rápidamente, estas palabras, hermanos, nos enseñan algunas cosas. Primero, que si el arrepentimiento es verdadero, es para vida. Si es verdadero, es para vida espiritual. Y todos los que se arrepienten verdaderamente de sus pecados, lo evidencian porque viven una vida nueva. Viven una vida santa, una vida ahora de justicia. ¿En qué se refleja el verdadero arrepentimiento? Porque hay vida verdadera, hay una transformación real. Aquellos que mediante el arrepentimiento mueren al pecado, de ahí en adelante ellos viven para Dios. Y entonces, y no hasta entonces, comenzamos ciertamente a vivir de verdad. Y ese vivir no será solamente aquí, sino será un vivir para vida eterna, como ellos dijeron. Es un arrepentimiento para vida eterna. Todos los que están verdaderamente arrepentidos vivirán, esto es, serán restaurados al favor de Dios y serán consolados con la seguridad del perdón de sus pecados. El arrepentimiento es una condición para la vida eterna y sin arrepentimiento se va al infierno eterno. El arrepentimiento es indispensable para recibir la vida que Dios da. Si no hay arrepentimiento, el destino es el infierno. Pero si Dios concede arrepentimiento, siempre es para vida. En segundo lugar, el arrepentimiento es un don de Dios. No es solamente por su libre gracia que lo acepta, sino su poderosa gracia que lo obra en nosotros. Porque es Dios quien concede el arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse por sí mismo en el momento que quiere. Personas dicen, cuando yo tenga 50 años, 60, me arrepentiré y ya. No. Eso no funciona así. Nadie puede arrepentirse por sí mismo en el momento que quiere, sino que es Dios quien quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
No dice los sacrificios a Dios, sino los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dando a entender que es Él mismo quien provee para sí mismo este tipo de cordero, es decir, el espíritu quebrantado. Es Dios quien se provee un corazón así. Es Dios quien lo moldea, que lo transforma y lo da a sí mismo como un sacrificio, ahora sí, agradable y aceptable a Él. El arrepentimiento es algo concedido por Dios. Nadie puede producir arrepentimiento de su propio corazón, porque nuestro corazón está endurecido, nuestra cerviz es totalmente dura y no podemos producir por nosotros mismos esto. Es un don de Dios. Pero el Señor también dice que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Eso también es una promesa viva y en pie hasta el día de hoy y hasta el final. En tercer lugar, también dice el texto, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto, hermanos, es un gran consuelo para nosotros, que Dios ha exaltado a su Hijo Jesús para dar no solamente a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, sino también a nosotros los gentiles. Nosotros que no somos judíos, que no hemos nacido en familia judía, que no pertenecemos al linaje de Abraham de manera física. Por eso podemos estar aquí hoy adorando a Dios y siendo recibidos por Él. Así que, hermanos, prediquemos el Evangelio, esparzamos la palabra de Dios, sigamos con misericordia y paciencia predicando a nuestras familias, porque Dios sigue concediendo arrepentimiento y perdón de pecados a los gentiles, a los pecadores. Y en último lugar, así como Pedro, nosotros necesitamos también seguir reformándonos. Y esto es muy importante. Es cierto que hay cosas como la base del Evangelio que no es necesario reformar, ¿verdad? Estoy hablando acerca de la justificación de la fe, por la fe en Cristo, o acerca de que Cristo es el Hijo de Dios, o acerca de su resurrección, que es algo real entre los muertos, acerca de su muerte, que es solamente a través de su muerte es eficaz el perdón de los pecados. Todas estas son doctrinas que no necesitan reformarse, no necesitan ser reconsideradas por nosotros, no es necesario ser revisadas, pero hay otras cosas que sí se necesita reformar, como conceptos equivocados en nuestras mentes, o mandamientos o principios mal entendidos por nuestra parte, que nos llevan precisamente a malas prácticas, a malas relaciones con otros. Por eso siempre debemos estar reformándonos a la luz de la palabra de Dios, porque la iglesia reformada, cuanto más lee la Biblia, más aprende acerca de Dios, más aprende acerca de su voluntad y más se reforma en puntos que quizás está equivocada también. Como Pedro, toda la vida pensando que los judíos, que los gentiles eran inmundos, que no iban a recibir la salvación de Dios, pero hasta que un día Dios vino y abrió la mente de Pedro y lo trajo a la luz de la verdad de su palabra. Todos necesitamos reformarnos y cambiar en aquello que está claro para nosotros que tenemos que cambiar, de manera personal y de manera también como iglesia. Y no estamos hablando, hermanos, de estas doctrinas centrales, sino de prácticas equivocadas que derivan de equivocadas maneras de pensar que no son conforme a la palabra de Dios. Formas de pensar que derivan de conclusiones erradas que tomamos nosotros por nosotros mismos. Formas de pensar que constituyen en nosotros un cierto carácter. Tenemos manera de pensar que nos llevan a tomar conclusiones que eso moldea nuestro carácter de una manera pecaminosa y errada. Eso es una realidad que necesita ser reformada desde nuestra mente, hermanos, para que luego también sea reformada nuestra práctica y así también nuestro carácter. Así que pidamos al Señor de su gracia y también de humildad para que nosotros podamos reconocer y rectificar nuestros errores en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Que cuando es Dios por su Espíritu viene y trae la verdad, o algún hermano o algún pastor, podamos nosotros tener el corazón humilde para poder rectificar, para poder ordenarnos, para que podamos reconocer la verdad de Dios, como hicieron aquellos líderes en Jerusalén también. Y mucho más, hermanos, poder dar gracias a Dios por traer su verdad a nuestra vida para traer más reforma que necesitamos. Si reconocemos que necesitamos seguir reformándonos, reconoceremos también que en muchas cosas podemos estar equivocados y que necesitamos rectificar. Reconocer y aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar.